Estudiantes, muy buenas tardes. Como les había anunciado la semana pasada, vamos a empezar el día de hoy a trabajar la guía número 2, la cual se trata de la fase número 1, que es la definición y análisis del problema de un proyecto de tecnología. Son 7 fases en total, vamos a trabajar la primera. Les recuerdo que esta primera fase para mí sería la más importante porque si no queda bien establecido el problema que vamos a solucionar, entonces no podría ser el proyecto y las demás fases no las podré trabajar con facilidad, se me va a complicar todo. Entonces, para mí, esta fase número 1 es la más de ponerle más cuidado y la inicio a trabajar desde ya porque pues, si se vienen las 3 semanas de descanso, si es que las llegan a ver, pues para que ustedes tengan tiempo de hacerla muy bien. Recuerde que esto es en pro de desarrollar, de que la feria de tecnología de este año nos quede muy bien. Yo no quiero que me presenten trabajo, yo quiero que me presenten un proyecto. Ese es el objetivo. Y aquí ustedes bien lo pueden leer, que dice que ustedes estén en la capacidad de enunciar claramente un problema, ese problema que tienen que resolver. Miren lo que yo, por ejemplo, en este momento empezó a llover aquí en Yopal. Entonces, yo digo, bueno, ya veo un problema y es que toda esa lluvia que está cayendo allá afuera se puede, como quien dice, recoger y se puede reutilizar. Aquí en las casas ustedes saben que se hace aseo todos los días, los baños se deben lavar, los pisos, incluso hay gente que utiliza esta lluvia, agua lluvia para lavar ropa, no para bañarse uno porque pues igual esta agua o para tomarla eso no es permitido, habría que hacer un proceso de filtrado bueno, pero sí para muchas cosas. Y entonces fíjense que si uno tuviera un sistema de recolección de estas aguas lluvias, y la pudiera hacer de alguna manera, eh, hacer un proceso y llevarla a, digamos, a los tanques aéreos, pues bien la podríamos trabajar para que no debiéramos pagar más recibos de la luz. Eso es un proyecto. Vea, yo acabo, así un ejemplo rápido, acabo de ver que empezó a llover y ya estoy viendo que hay un problema y ya lo puedo definir. Vea, el ejemplo sería eh, desarrollar un método de reciclaje de aguas lluvias para la reutilización en, en los hogares de Yopal. Ese sería el enunciado. Fíjense que acabé de dar un ejemplo de cómo yo voy a empezar a trabajar la recolección de aguas lluvias para las cosas de nuestra casa. Entonces, quería mostrarles que precisamente acabo de llevar y se me ocurrió esa idea. Entonces, no es que sea fácil, pero tampoco es complicado. Hay que de pensar y mirar las cosas. Entonces, eso es de la cuestión de definir y analizar el problema. Entonces, es importante, muchachos, que ustedes tengan claro eso. Voy a poner una flechita para mostrarles. Y pues ya les dije lo que era el objetivo. Espero que esté claro, que ustedes estén en la capacidad de dar ese enunciado al problema que va a resolver. Hay muchos problemas a nuestro alrededor, pero no sabemos si nosotros somos capaces de desarrollarlo. Ustedes dirán, profesor, que lo que yo haga aquí, tengo que hacerlo allá en un proyecto. Pues yo, por ejemplo, acabé de dar un enunciado y dije que iba a desarrollar un sistema de recolección de aguas lluvias para el uso cotidiano. Pues entonces, si no lo voy a hacer en mi casa funcional, pues lo debo hacer al menos en una maqueta y demostrarlo que funciona, ¿no? Esa es la forma de desarrollarlo. Pero para aclarar un poquito más esta primera fase que es definición y análisis del problema, pues tenemos que dar algunos conceptos. Para ello, debemos aplicar 3 pasos. Primero, debemos identificar el problema, luego darle una definición y luego fraccionarlo para hacerlo como más fácil. En la primera fase, en la primera parte de la fase 1, que dice identificar, es darse cuenta que existe y que podemos darle una solución. Ojo, el problema que nosotros identificamos, sabemos que existe, pero sabemos también que le podemos dar una solución. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí hay una recomendación que les estoy diciendo, que podemos convertirnos en buscadores de soluciones para detectar los problemas del entorno y tratarlos en nuestros proyectos. Podemos acudir a algunas estrategias. ¿Cuáles serían esas estrategias? Mire, pensar en acciones o trabajos que no nos gusta hacer y que supone un gran esfuerzo e incomodidad. Ojo,
Pensemos en eso, hagamos el ejercicio cada uno allá en sus casas, hagamos este ejercicio de pensar en acciones o trabajos que no nos gusta hacer y que suponen un gran esfuerzo e incomodidad. A ver cómo le podríamos dar una solución a eso. Por allá otros estarán diciendo, no, profe, a mí no me gusta lavar la loza. Ah, fíjense que por allá en otro país inventaron algo que lava la loza. Usted sola la mete ahí y ella sale reluciente. Fíjense que eso era un problema y le dieron una solución con un proyecto. Bueno, la segunda, analizar las tareas diarias de una persona o de un colectivo de personas buscando aquellos puntos que podamos mejorar y hacer más cómodos. Por ejemplo, allá la mamita que hace las empanadas, que le toca hacer la masa, bueno, y a la hora de hacer la forma de la empanada le queda feita. Fíjense que alguien dijo, no, está quedando feo unas empanadas, pues se inventaron eso de hacer el corte de la masa y ya quedan bien parejitas las empanadas. Eso fue un proyecto y por eso salió al mercado y la gente compra esos. Entonces la meten ahí la masita, meten el producto, lo que tiene por dentro la empanada, la cierran y ahí queda la forma de la empanada. Eso fue un proyecto. Bueno, tercero, observar el funcionamiento de máquinas y aparatos ideando formas de mejorarlos. Fíjense que entonces son estas tres recomendaciones que les estoy aquí planteando para que ustedes puedan definir muy bien su problema. Hagan el ejercicio para que puedan desarrollar el problema. Bueno, podemos estar de acuerdo en la existencia de problemas, pero sin embargo tener diferente punto de vista sobre cómo resolverlo. Debemos además tenerlo identificado, definirlo correctamente. Bueno, aquí entonces, eso fue la primera, que era que identificar. Ahora pasamos a la segunda parte, que es definir. ¿Sí? Definir problemas. Problema consiste en especificar las condiciones iniciales que deben tener el objeto o sistema que vamos a desarrollar con el proyecto. Estas condiciones iniciales pueden ser de varios tipos. Miremoslas a ver cuáles son. Funcionales, constructivas, económicas, estéticas, ergonómicas, psicológicas y seguridad. Fijémonos que cuando yo ya defino pues lo que es el problema, ¿sí? Pues eso debe tener unas condiciones. Acá, en la funcional, pues se refiere a la función que va a desempeñar el objeto. Las constructivas al proceso de construcción, temporización y material, o sea, cómo va a ser ese proceso de construir mi proceso, mi máquina, lo que yo tenga que hacer, mi proyecto como tal. Las económicas, ¿cuánto me va a costar? Porque si es algo que me va a costar muchísimo, pues yo no me voy a poner a hacerlo porque le dirán, profe, por una nota yo no voy a gastar 100.000 pesos. Pues claro que no, pero podemos hacer un prototipo con cosas reciclables o un estereotipo para que, digamos, digan, aquí vea, profe, esto se supone que va a ser esto y va a ser, o sea, que me lo expliquen de una manera didáctica y no necesariamente tiene que estar allá funcionando como tal. Viene las estéticas, que pues, cómo va a quedar el objeto, la imagen del objeto, las ergonómicas, que se refiere a la usabilidad y accesibilidad del objeto, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien inventó una silla, pues no se la inventó de una manera que uno se incomodara, que uno se le doliera la espalda, ¿no? Tuvieron que hacer muchas pruebas para saber si sí funcionaba y uno no se cansaba o no. Bueno, ecológicas, si esto se afecta al medio ambiente, lo que yo voy a desarrollar, mi idea, a ver cómo lo afecta. Y de seguridad, pues que obviamente no sea riesgosa, que no vaya por ahí a tener algún, que se complique su uso y después me metan yo en problemas. Finalmente, pues fraccionar es la más sencilla de esta fase, porque dice que consiste en descomponer en otros más sencillos para poder abordarlos mejor. ¿Qué? Pues el problema lo descompongo como en cosas más sencillas, porque ustedes dirán, en el ejemplo que yo les puse de la recolección de agua lluvias, digo, bueno, pero es que mi casa solamente recoge agua lluvias allá en la puerta de afuera. Entonces, ¿qué tal si la reciclo más bien en el tejado de la parte de atrás, no adelante, porque pronto me roban mi forma de recolectar esa agua, lo que yo utilice allá afuera, entonces lo voy a hacer más bien en la parte de atrás donde está seguro. Bueno, es fraccionar eso, como volverlo en partecitas y decir, bueno, voy a atacar esto como más, en un espacio más reducido y así como que se me facilitan las cosas, pero de eso se trata la parte de fraccionar. Bueno, aquí bueno, les doy un ejemplo, ¿sí? Entonces, dice que pues se puede trabajar en grupos y que cada grupo pues den un subproblema sobre el problema grande. Entonces, por ejemplo, yo como profesor les podría decir, bueno, yo tengo este problema, entonces usted mire a ver qué problema más pequeñito podría sacar del problema que les acaba de dar por grupos. Pero es una manera de resolver esta parte de fraccionar. Por ahora no la vamos a hacer, pero entendamos que sí se puede hacer y de estas tres formas, que es identificar, definir y fraccionar, se desarrolla la primera fase, que es esa definición de nuestro problema. Bueno,
Dice, no debes confundir fraccionar un problema con las diferentes etapas del proyecto. Es posible que el proyecto de cierta envergadura, los equipos de trabajo sean diferentes para la descripción, diseño y programación. Aquí se refiere es prácticamente a que ustedes van a trabajar en grupo, pues que de pronto no se confundan que unos tienen que hacer una fase, otros otra fase. No, esto de esta pequeña parte de la primera fase, que es la definición del problema, lo que se habla de fraccionar es coger un problema grande que yo vaya a atacar y ponerlo contenidos más pequeñitos para poder ver más claramente su resolución de ese problema. Entonces, aquí en este mapa conceptual, lo voy a volver un poquito más pequeñito, está el resumen de lo que es identificar, definir y fraccionar. Fijémonos que en la definición, entonces aquí pues vienen las condiciones iniciales y están las que les mencioné anteriormente. Si yo les hubiera dicho, bueno muchachos, de la teoría hágame en un mapa conceptual, pues esto es lo que ustedes debían haber hecho, pero aquí pues se los entrego pues para que aclararles un poquito mejor, porque nos vamos a concentrar es en definir nuestro problema. Bien, finalmente, pues la actividad es esta. El ejercicio piensa en un problema cotidiano o un problema de la vida diaria, una necesidad cercana que pudiera resolver y analizarla como si de ti dependiera la solución. Atentos a esto, como si de mí dependiera la solución. Pienso en un problema cotidiano, una necesidad cercana que pudiera resolver, analizarla como si de ti dependiera la solución. Y entonces otro ejemplo que yo les puedo dar es, digamos, a ver un problema que como si de mí dependiera, no, pues que yo tengo un hermano menor y que pronto el niño no se la pasa sino viendo televisión. Eso es un problema. Fíjense, ¿qué me puedo yo inventar? ¿Qué proyecto puedo hacer para que solucionar ese problema? Bueno, es un ejemplo, ¿no? No es que ahorita todos van a hacerlo. Ya cuando hagan esto de pensar el problema, dice, cubre en una tabla como la que tienes en el fichero adjunto, o sea, la que va ahí abajito, las condiciones iniciales funcionales, bueno, las que vimos, eh, que crees que debería tener en cualquier solución de problema que has pensado. Miren acá. Entonces, la actividad es realmente colocar aquí la necesidad o problema en este espacio y aquí vamos a colocar las condiciones. Condiciones funcionales, las constructivas, las económicas, estéticas, ergonómicas, ecológicas y de seguridad. Aquí vamos a colocar en estos espacios. Ustedes dirán, profe, pero ¿cuál proyecto? Pues esa es la idea. Empecemos a pensar qué es lo que yo voy a hacer. ¿Listo? Muchachos, eso es todo. Esta es la actividad, la de subir a la plataforma Q10 Academy. Recuerden, esta actividad es la número 2, la guía número 2, la deben subir, esta tablita la deben subir a la plataforma Q10 Académico. Allá dice actividad o guía 2, guía número 2. Esta tablita la deben subir a la plataforma Q10 Académico. ¿Listo? No me envíen al grupo ni al interno, solo es en la plataforma. Allá dice guía número 2. Allá en la parte donde dice tareas. Ustedes ya saben cómo das. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces, cualquier duda, estoy ahí pendiente en el grupo.